Tuve una experiencia bastante espeluznante en Japón a principios de los años 2000. Un poco de contexto sobre mí. Crecí como un hijo de militar birracial y pasé la mayor parte de 2 décadas en Japón. Después de haber crecido tanto en Japón como en los Estados Unidos, puedo decir con confianza que hay algo diferente cuando se habla de experiencias paranormales o extrañas. Imagino que muchos en este subreddit estarán familiarizados con lo populares que se han vuelto las historias asiáticas espeluznantes en los últimos 20 años. Así que sigue leyendo para conocer algunas de las ocurrencias más extrañas que he encontrado. Durante mis últimos años de adolescencia y principios de los 20, mi círculo social y yo teníamos una obsesión ingenua con explorar lugares en Japón conocidos por actividades paranormales, leyendas urbanas e investigar áreas espeluznantes. Esto fue antes de que explotara la televisión de realidad con programas de caza de fantasmas. En Japón, programas como este se transmiten regularmente en verano, así como octubre es la temporada de brujas en las culturas occidentales. El mes de agosto lo es para Japón. Esta era nuestra motivación para participar en estas excursiones, así que aquí está mi historia. Como hijo de militar que creció en Japón, mientras asistía a la escuela en una instalación militar estadounidense, me gradué a principios de los 2000. Después de graduarme, la mayoría de mi clase se trasladó de regreso a los Estados Unidos para ir a la universidad o comenzar sus vidas adultas. La mayoría se iría y nunca volvería a Japón. Mi madre es japonesa, así que tenía todas las razones para regresar. Era diciembre y acababa de regresar a casa en Japón después de mi semestre de otoño en la universidad. Para mi alivio, un par de amigos decidieron quedarse en Japón después de la secundaria. Así que tenía amigos con los que pasar el rato mientras estaba de vacaciones en casa. Una noche salí a dar una vuelta con mis amigos. No teníamos ningún lugar importante donde estar y solo conducíamos sin rumbo. Ocasionalmente nos detenemos en lugares populares para jóvenes adultos con la esperanza de conocer a alguna chica japonesa linda para coquetear, ya que ¿de qué otra manera querrían pasar la noche un par de chicos de 19 años? Mi amigo, al que llamaré J, tenía un Nissan Silvia de los 90, conocido como 240SX fuera de Japón para los aficionados a los autos, y estaba obsesionado con el drifting. La verdad sea dicha, no era bueno en eso. Sin embargo, no podías culparlo por intentarlo. Esa noche, sugirió que fuéramos al parque Asamiso, cerca de nuestra ciudad natal de Sagamihara, ya que este gran parque público tenía muchos estacionamientos repartidos por todo el terreno. Los lotes eran lugares ideales para que practicara deslizar su auto sin causar daños ni choques. Sin dudarlo, todos estuvimos de acuerdo y nos dirigimos hacia allá. Unos 20 minutos después, pasamos por la entrada principal de Asamiso. Durante el día, este es un parque público agradable, donde muchas personas se recrean. Japón, en comparación con otros países, es un país relativamente seguro. Este parque no era una excepción a esa idea. Sin embargo, hubo algunos eventos desafortunados allí. Luego elaboraré más sobre esto. Después de conducir en el parque durante unos 7 minutos, llegamos al primer estacionamiento. Eran alrededor de las 10 de la noche. Nos estacionamos y salimos del auto. Saqué un paquete nuevo de cigarrillos y encendí uno. La noche era fresca. Miré alrededor, dejando que mi visión nocturna se ajustara mientras las luces a lo lejos brillaban. Mi otro amigo, R,
También encendió un cigarrillo y empezamos a conversar sobre si J sería capaz de hacer que su auto se deslizara de lado. Tota salió y comenzó a girar su auto por el estacionamiento. Mientras el auto de J giraba en sentido contrario a las agujas del reloj, el chirrido de sus llantas intentando agarrar el asfalto rompía el silencio de la noche. Incluso ahora puedo cerrar los ojos y aún recordar el olor a goma quemada. Adyacente al estacionamiento había una línea de árboles que conducía a un área de matorrales y bosque densos. El parque era conocido por sus cinturones verdes esparcidos por todo su terreno. Recuerdo haber mirado por encima de mi hombro un par de veces esa noche, porque sentía que nos estaban observando desde el bosque. Pero cada vez que escaneaba la línea de árboles, no veía nada fuera de lo común. Lo que sucedió después me hizo saltar tanto que aún me río cuando lo recuerdo. El teléfono móvil en mi bolsillo derecho comenzó a sonar y vibrar, y salté asustado. El hecho de que una ligera paranoia se había instalado al observar la línea de árboles no ayudó con la ansiedad experimentada por la llamada telefónica inesperada. Como estaba asistiendo a la universidad en los Estados Unidos y solo de vacaciones, ya no tenía un teléfono móvil en Japón. De hecho, mi hermana menor me había prestado su teléfono para que pudieran localizarme si era necesario. Saqué el teléfono pensando que mi madre o mi hermana llamaban por algo, ya que ninguno de mis amigos tenía este número. Miré la pantalla LCD retroiluminada en verde y vi que aparecía en japonés un número restringido. Pensé que era extraño, pero imaginé que tal vez mi hermana estaba llamando desde un teléfono público. Sí, todavía existían en esa época. Contesté el teléfono y dije, Moshi Moshi. Así es como se responde a una llamada en japonés. Y no hubo más que silencio como respuesta. Recuerdo haber oído un poco de estática y luego finalmente escuché la voz de una chica japonesa. Mis pensamientos inmediatos fueron que debía ser una amiga de mi hermana, así que expliqué que soy su hermano y que estaba usando su teléfono por la noche. Si necesitaba hablar con mi hermana, debería llamar a la casa. Ella se disculpó y le aseguré que no había problema. Luego colgué la llamada. Guardé el teléfono en mi bolsillo y me concentré nuevamente en el ruido que provenía del auto de J. No habrán pasado ni 10 minutos. El teléfono en mi bolsillo comenzó a sonar de nuevo. Esta vez estaba seguro de que tenía que ser mi madre o mi hermana. Más temprano ese día salí de casa y no dije a dónde iba ni cuándo planeaba volver. No era raro que mi madre o mi hermana llamaran y me preguntaran si había cenado o si debían dejar comida para cuando volviera. Saqué el teléfono y una vez más recibí una llamada de un número restringido. Contesté y esta vez la voz de la misma chica japonesa estaba al otro lado de la llamada. Antes de que pudiera preguntar por qué llamaba a mi hermana, ella me interrumpió. Ahora, basándome en la llamada anterior, pensé que había un par de cosas extrañas. Conozco a la mayoría de las amigas de mi hermana y reconozco su voz por teléfono. Esta chica, por otro lado, no la reconocí. Además, mi hermana nunca mencionó nada sobre nuevas amigas y su círculo era pequeño. No era muy sociable, pero quizás me equivocaba. Mi hermana es 3 años menor que yo, así que asumí que esta chica debía tener la edad de mi hermana y ser demasiado joven para mí. No tenía mucho interés en entablar conversación con ella.
Mientras me hacía preguntas, mantuve mis respuestas vagas. Ni siquiera sé por qué continué con la conversación, pero colgar sería muy grosero. De repente, ella me preguntó qué estaba haciendo en un parque tan tarde en la noche. Casi empecé a responder cuando me di cuenta. Nunca mencioné que estaba en un parque ni lo que estaba haciendo. Le dije que nunca dije que estaba en un parque. Ella se rió ligeramente y trató de disimular, insistiendo en que pensaba que había dicho que estaba en un parque. Le dije que esto era raro y que tenía que irme, y colgué. J se cansó de hacer drifting en este estacionamiento. Se acercó a nosotros y desde el lado del conductor sugirió que cambiáramos de escenario. R y yo nos subimos de nuevo al vehículo y nos fuimos. Ahora, en otro estacionamiento, nos bajamos y Jete continúa haciendo lo suyo. Este estacionamiento tenía campos de fútbol no muy lejos de allí, y las lámparas del estacionamiento proyectaban un tono naranja que era un poco reconfortante. Curiosamente, el sentimiento de ser observado regresó. Giré hacia mi derecha y miré el campo vacío al otro lado de la cerca del estacionamiento. No había nada. En este punto, J aparca su auto y lo apaga. Ahora, silencio y una fina capa de goma quemada cubría el estacionamiento. R empieza a preguntar qué pasaba con las llamadas telefónicas. Comencé a explicar a J y R lo que sucedió. Ambos estuvieron de acuerdo en que era un poco extraño, pero especularon que tal vez mi hermana mencionó a sus amigas que su hermano mayor estaba de vuelta en la ciudad. J procede a burlarse de mí, diciendo que debería empezar a hablar con la chica, pero protesto porque no tengo interés. De repente, mi teléfono vuelve a sonar. Lo mismo, número restringido y la misma chica. Esta vez suena un poco más agresiva. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué tenía de malo el lugar anterior? Esto inmediatamente me inquietó. J y R también se sienten incómodos y me miran fijamente. R me pregunta qué sucede y trato de hablar con él en voz baja mientras hablo por teléfono con la chica. Después de esta llamada, J me sugiere que deberíamos irnos a casa. Mi noche había terminado. J me dejó en casa sin incidentes y no recibí ninguna otra llamada esa noche. A la mañana siguiente, le conté a mi hermana sobre las llamadas. Ella no tenía idea de quién podía ser y explicó que no se lo había contado a nadie, excepto a sus amigos más cercanos. Esto fue raro para mí, porque no tenía muchas amigas cercanas. Pasé el resto de las vacaciones invernales en casa, y no salí tanto como había planeado inicialmente. Me quedé con mi familia y pasé las noches hablando con amigos que se habían trasladado a los Estados Unidos a través de Internet. No volví a tener ninguna otra experiencia extraña después de esto. Unos años más tarde, leí un artículo en una revista sobre eventos extraños que ocurrieron en el Parque Asamiso, incluido el descubrimiento de cadáveres abandonados en el bosque a lo largo de los años. Desde ese día, no he vuelto al parque. Era una noche tranquila, una de esas noches en las que sientes que todo puede ir bien. Me llamo Emma y después de un largo periodo de soltería, decidí darle una oportunidad a las aplicaciones de citas. Había escuchado tantas historias de éxito que pensé, ¿por qué no? Después de unos días de charlar con diferentes chicos, uno de ellos destacó. Se llamaba Lucas y parecía ser exactamente lo que estaba buscando: amable, inteligente y sobre todo, genuino. Decidimos encontrarnos en un pequeño café en las afueras de la ciudad. No era un lugar que conociera, pero Lucas me aseguró que era acogedor y tranquilo.
ideal para una primera cita. Llegué al café un poco antes de lo acordado. Desde el exterior, el lugar tenía un aire nostálgico, casi encantador. Las luces cálidas se filtraban a través de las cortinas de encaje y la música suave se escuchaba desde dentro. Sin embargo, cuando entré, algo me pareció raro. El lugar estaba casi vacío, solo había un par de mesas ocupadas por personas que no levantaban la vista de sus tazas. Y allí estaba Lucas, sentado en una mesa en la esquina, con una sonrisa que por alguna razón me hizo sentir un pequeño nudo en el estómago. Nos saludamos y al principio todo fue agradable. Lucas era tan encantador en persona como lo había sido en nuestras conversaciones. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, su comportamiento comenzó a cambiar. Las preguntas que me hacía se volvían más personales, más invasivas. ¿Vives sola? ¿Tienes familia cerca? ¿Alguien sabe que estás aquí? Aunque intenté mantener la conversación ligera, no podía evitar sentirme cada vez más incómoda. Después de un rato, me disculpé para ir al baño. Necesitaba un momento para respirar, para pensar, pero cuando me levanté, Lucas tomó mi muñeca con una fuerza sorprendente. «No te vayas todavía», dijo, con una voz que había perdido todo rastro de calidez. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Miré a mi alrededor, buscando al camarero o a algún otro cliente, pero el café estaba completamente vacío. No podía entender cómo había sucedido. Apenas unos minutos antes, había otras personas allí, ¿o no? De repente las luces comenzaron a parpadear, el ambiente se tornó gélido y una sensación de pánico se apoderó de mí. Justo en ese momento, un ruido fuerte se escuchó desde la cocina. Lucas soltó mi muñeca y murmuró algo sobre ir a ver qué pasaba. Mi corazón latía con fuerza mientras veía cómo se alejaba. Aproveché ese instante para correr hacia la puerta, pero cuando llegué, estaba cerrada con llave. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, alta y delgada, se materializó al fondo del café. No era Lucas, era algo mucho peor. La figura avanzaba lentamente hacia mí, y yo, petrificada de miedo, no podía moverme. Sentía el frío recorriendo mi cuerpo, paralizándome. Grité, pero mi voz apenas salió como un susurro. Justo cuando la figura estaba a punto de tocarme, perdí el conocimiento. Lo último que vi fue el rostro de Lucas, deformado en una expresión que parecía provenir directamente de mis peores pesadillas. Desperté en mi cama, sudando y con el corazón acelerado. Por un momento, pensé que todo había sido una horrible pesadilla, pero cuando revisé mi teléfono, había un mensaje de Lucas. Nos vemos en la próxima cita. Lo peor fue ver que la dirección era la de mi propia casa. Hace 11 años, viví en un pequeño apartamento en una colina en Kitanakagusuku, Okinawa. Al pie de la colina y a lo largo del camino que llevaba a mi apartamento, había cementerios. Es Okinawa, así que están por todas partes. El fin de semana en que me mudé, decidí organizar una fiesta de inauguración con mis amigos más cercanos, Orion, Strong Zero y Taco Rice. En ese entonces no bebía, así que a menudo facilitaba las travesuras de mis amigos borrachos, llevándolos a donde quisieran. Mi amigo Takuma tuvo la brillante idea de ir a las ruinas del castillo de Nakagusuku y al antiguo hotel embrujado. ¿Por qué no, verdad? Nos amontonamos en mi pequeño Subaru Impreza, pusimos música de LMFAO, era 2011, y comenzamos a conducir. A medida que nos acercábamos a las ruinas, empezó a nacer un frío helado. Era septiembre en Okinawa,
así que fácilmente hacía 28 grados por la noche. No había nada de frío en el ambiente. Todos estábamos en el coche temblando. Mi coche, que estaba muy bien mantenido, comenzó a fallar y se apagó. Lo volví a encender de inmediato, pero todos pensaron que era extraño. Finalmente, el reloj de mi amigo dejó de funcionar. Era un Breitling nuevo que había recibido de su abuelo. Nos detuvimos al costado de la carretera para asimilar todas las cosas extrañas que acababan de suceder. Otro amigo en el coche comenzó a llorar de la nada. Seguía diciendo que necesitábamos irnos a casa y que no estaban contentos. Ella no era religiosa, ni espiritual, ni nada por el estilo, pero hablaba de espíritus advirtiéndonos algo estaba mal. Di la vuelta y conduje a casa tan rápido como habíamos salido. No quería correr riesgos. Llegamos a mi lugar y rompí mi dieta por un vaso de whisky. Nos sentamos en silencio por un rato. No hubo muchas bromas ni ¿qué demonios fue eso? El ambiente era casi sombrío. Bebimos en ese extraño y educado ambiente hasta que todos se quedaron dormidos. A la tarde siguiente, mucho después de que todos se fueron, mi amigo Takuma vino con su madre para terminar de ayudarme con la mudanza. Ella llegó a la puerta y se asustó. Se fue por una hora y volvió con sal, incienso, salvia, un par de amuletos y comenzó a cantar alrededor de mi apartamento y a esparcir sal por todas partes. Me dijo que no me deshiciera de la sal durante al menos 7 días. Nunca le contamos sobre la noche anterior. Okinawa es bien conocida por estar embrujada. Durante mucho tiempo pensé que solo eran historias de fantasmas exageradas. Escuchas sobre los acantilados del suicidio o el fantasma del Gei que pide fuego, pero no le das mucha importancia. Esto sucedió hace 11 años y aún se siente como si hubiera sido ayer. Una calurosa noche de verano, hace quizás 28 o 29 años, estaba viviendo en un apartamento antiguo y barato, sin aire acondicionado. Los veranos de Tokio son calurosos y húmedos, así que dormí con la puerta del balcón, veranda abierta un par de centímetros. Mi apartamento no tenía pantallas y no tenía suficiente dinero para ellas. Una noche estaba durmiendo cuando un ruido repentino me despertó. Me senté en la oscuridad, con mis anteojos en la cocina. No vi nada ni oí nada más. Así que suponiendo que había estado soñando, me volví a dormir. Luego, me despertó el sonido de unas ligeras pisadas justo al lado de mi futón. Salté, pero no vi nada y nuevamente me volví a dormir. Luego, algo me rozó la cara. Resultó que un gato había abierto la ventana y comenzó a caminar por mi habitación. No lo había visto porque era pequeño y negro y se quedó helado cuando salté. Su cola había pasado por mi cara cuando me sobresalté por tercera vez.